Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo episodio de The Freedom Talk. Este es un espacio de Uno fenómeno. TheFreedomPod.net. Vamos a presentar a quienes están acompañándonos el día de hoy, solamente puntualizando de que Raymond Azar, por cuestiones de trabajo, no va a poder estar con nosotros el día de hoy, pero sí van a estar presentes las damas primero, Karim Gibón, Lausa y a Araís Casares. También nos acompaña el compañero Rommel Baitía. Y el tema de hoy va a ser un tema algo controversial, algo que de repente estamos viéndolo ya que se está visualizando de una forma exagerada a través de los medios de comunicación, y es acerca de la sexualización en los niños. Doy una pequeña introducción para que podamos entrar en calor acerca de la discusión. Eh, hace aproximadamente un par de semanas atrás, por no más decirlo, a principios de junio, empezaron a aparecer en las redes sociales todas estas señales de virtuosidad. ¿Cuáles son las señales de virtuosidad? Compañías colocando el logotipo del arco iris en su logotipo y, por supuesto, empieza todo lo que es la celebración del mes del orgullo. Por supuesto, en el afán de visualizar todo, salen videos que de verdad a nosotros de alguna forma nos escandalizan porque tienen cierto contenido que no es propiamente dicho para todo público. El problema es que lamentablemente en el, en el, en el escenario donde nos estamos moviendo, en un escenario donde se les sataniza a uno por decir algunas cosas, pero a otros se les eleva y se les da mayor visualización, estos videos causan, de cierta forma, desde mi punto de vista, mi opinión personal, me causan cierto desagrado. Pero esto tiene un inicio. Y hay que empezar por donde comenzó todo, prácticamente cuando hubo alguien que dijo, lo personal es político, ¿ok? Y eso, lo personal es político, lamentablemente lo tomaron en serio, como lo privado es político también. Eso se fundamentó a través del movimiento feminista de los años 60 y tiene su autoría en una señora que se llama Carol Hanich, ¿ok? El feminismo negro, el feminismo negro lesbiano, el feminismo negro lesbiano y, por supuesto, todos estos movimientos radicales. A raíz de todos esos movimientos, la liberación sexual y todo lo que ya venimos conociendo. Todo esto trayéndolo desde una perspectiva muy general, haciendo una introducción que, bueno, que ya más adelante vamos a seguir desarrollando. Bueno, Adaís, bienvenida una vez más, el segundo episodio de nuestro The Freedom Talk. ¿Qué opinión tienes en general acerca de la situación? ¿Qué tal? Bueno, saludos a todos los que nos están viendo en vivo desde nuestra cuenta de Telegram. Estoy muy feliz de que estén aquí escuchando nuestro segundo episodio de Freedom Talk. Bueno, con respecto a la ideologización de los niños, yo tengo una postura bastante, porque yo considero que los niños no se tocan. Aquí en España es increíble el alcance que tiene la ideología woke. Aquí el gobierno de País Vasco y el de Navarra, el gobierno autonómico, impone la ideología de género en las escuelas, por encima de la autoridad de los padres. No le preguntan a los padres, no le consultan. Al margen de los padres, ellos se lo imponen, porque necesitan hacerlo. Ellos necesitan generar o sembrar ese germen en los niños. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que creo yo de manera muy personal? Que desplazaron, o sea, ahora mismo el progresismo, el globalismo desplaza la antigua o la clásica, el conflicto de clases, ese conflicto en el que se basa la ideología marxista, y lo reemplazan entonces por la discriminación, bien sea por color, por sexo o por cualquier otra cosa. Pero es que también hay otra cuestión, que lo quieren, aparte de que lo quieren imponer a los niños, también van con la cuestión de que ya no existe ni la mujer ni el hombre, porque eso también se está viendo, ¿no? Y todo esto se lo quieren imponer a los niños como parte de su educación, y anulan la existencia de la mujer como persona y por ende toda la lucha que el feminismo serio ha logrado
y todos los objetivos que se han conseguido, digamos, dentro de todo este contexto de la lucha por derechos, el derecho al voto y demás cuestiones. Entonces, hay de fondo digamos, reemplazan el enemigo, al enemigo, reemplazan al enemigo y ponen a varios enemigos. ¿Para qué? Para poder atrapar a varios sectores de la sociedad. Y aquí meten a los niños. ¿Por qué meten a los niños? Porque los niños, digamos que son unas esponjitas. Y si lo vamos evaluando de una forma un poco hasta más elaborada, entonces te imponen que el niño vea ideología de género en el colegio. Es una obligación. O sea, el papá no puede decidir, pues no lo vas a ver. No, es que el gobierno los obliga a ver esto. Y en España, la ley trans que se aprobó permite que los niños a partir de los 14 años puedan cambiarse de sexo con la autorización de los padres. Y a partir de los 16 años lo pueden hacer sin la autorización de los padres. Vean la gravedad del asunto. Es decir, a los 16 años, un niño, porque sigue siendo, o sea, un adolescente que no tiene la capacidad de razonar si de verdad quiere eso para su vida. Porque aquí todos tuvimos 16 años. Y en mis 16 años yo quería estudiar ingeniería eléctrica y terminé en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCB. A los 16 años realmente no sabemos qué queremos. Pero es tanto el lavado de cerebro y te ponen todo en bandeja de plata para que entonces el muchacho vaya y caiga en la red. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión también de la responsabilidad de los padres. Los padres tienen que atender esto y eso es una batalla que se está dando también aquí en España con el PIN parental. Los papás se están metiendo en estos temas y yo considero que los niños, o sea, a los niños no se les puede imponer a temprana edad una inclinación sexual o que determinen si les gusta un hombre o una mujer, porque eso lo van a determinar ellos cuando sean mayores. Eso lo van a determinar ellos a medida que van creciendo. Si te gusta una mujer está bien, si te gusta un hombre está bien, tú lo vas a decidir, pero no tienes por qué imponérselo, no tienes por qué sembrárselo desde temprana edad cuando el niño tiene que ser niño y tiene que vivir como niño. Entonces hay etapas, existen etapas y yo considero que deben respetarse las etapas. Es como siempre lo digo, es verdad, somos libres de hacer lo que queramos con nosotros, con nuestra vida y con nuestro cuerpo, pero tu libertad termina donde empieza la mía y tú no puedes venir con tu supuesta libertad a imponerme a mí cómo voy a criar a mis hijos o cómo mis hijos tienen que crecer o qué es lo que le tienen que o qué es lo que le tiene que gustar a mis hijos. Mis hijos tienen que decidir qué les va a gustar, cómo lo van a hacer y en qué momento lo van a hacer, no cuando yo lo impongo. Entonces, personalmente, creo que aquí los padres tienen un rol fundamental en la sociedad para atacar este gran problema, que yo considero que es un gran problema. Y no estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo con que en los colegios, tanto en los colegios como en las redes sociales, en los grandes medios como Disney, se les quiere imponer a los niños de temprana edad la ideología de género y normalizarlo y enfocarlos a ellos en esos pequeños conflictos sociales y hacer que los demás problemas reales y necesarios en los que los seres humanos debemos enfocarnos no existen. Perfecto, Adaís. Pasamos con, vamos a darle la palabra a Karin, psicóloga. Bueno. Necesitamos la psicología en esto, necesitamos buenos psicólogos porque se ha visto que los manuales donde se venían y se daban todas estas enfermedades mentales, los manuales de psicología, donde ellos trataban de hacer, como les digo, daban los diagnósticos de enfermedades mentales que eran de parte de la Asociación Psicológica, han cambiado. Entonces, eso es lo que se ha venido viendo en estos momentos, que ya las enfermedades mentales no se están lamentablemente tratando como deberían tratarse. Desde el punto de vista psicológico, Karin, ¿cuál es tu opinión general acerca de lo que está sucediendo con respecto a la sexualización de los niños? Bueno, yo estoy muy contenta de cómo se lleva esto a cabo en las escuelas austríacas donde estoy, que a diferencia de lo que estoy viendo, voy a comparar con Argentina, ¿sí? Que es mi país natal y donde tengo más cercanía viendo de lo que está pasando. En Austria tienen desde el primer grado de la primaria hasta el año quinto, que sería el 12 de la escuela, ¿no? 12 años que tienen ellos de escuela de formación, tienen las materias de religión para los que tienen religión, que son creyentes, de acuerdo a la religión que ellos tengan, se da clases de religión islámica, judía, católica, ortodoxa, depende de dónde vengan los niños.
fuera del horario escolar, pero en las escuelas. Y para los que son ateos se da la materia de ética y moral. Y en esa materia se enseñan los valores, pero en ningún momento se da clases de sexología imponiendo, digamos, la homosexualidad, la transexualidad como algo normal, sino que se les explica a los niños que hay personas con ciertas desviaciones de género que van fuera de la normalidad, pero como valores deben respetarse, ¿sí? Lo que no quiere decir que se pueda aceptar como un hecho normal. Después de los 18 años en las universidades hay muchas campañas de diversidad, de género, todo, lo que ahí ya tenemos, digamos, como dijo Adais, que me gustó mucho, ya están formados nuestros hijos. Y acá la educación se hace en las familias, en las parroquias o instituciones religiosas o también instituciones sociales, lo que yo comparto muchísimo. Como persona, como psicóloga, puedo decir que es muy importante que desde la familia haya muchos valores, muchos diálogos. ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué es la transexualidad? La homosexualidad es una desviación sexual, pero que no tiene nada que ver con la normalidad del ser humano. La transexualidad dentro de la psicología se reconoce como una perversidad. Es perversa la persona transexual. ¿Y por qué? ¿Puede tener una patología? Sí. ¿Y por qué es perversa? Porque es una revelación contra una realidad que vive. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado frente a estas situaciones y hay que reconocer. Lo que está haciendo Disney es a nivel moral, a nivel psicológico, un desastre. Porque nuestros hijos, nosotros somos lo que él independientemente de lo que sea. Está muy bien enseñar el respeto, está muy bien enseñar la tolerancia, pero eso no quiere decir que se nos imponga esas desviaciones como algo normal que no lo es. Hay que recalcar mucho en la formación, inclusive en las escuelas, lo que es la tolerancia, el respeto, con lo que es el aceptar o el imponer. Y la educación debe ser siempre de los padres. Y los padres son quienes tienen que decidir hasta dónde van a formar a los hijos de uno. La escuela, la función de la escuela es enseñar el respeto, la función de la escuela es enseñar los contenidos y la forma de que nuestros hijos se puedan defender y desenvolver a nivel laboral, profesional, el día de mañana en la vida. Esa es mi opinión y estoy abierta a si tienen preguntas. Exacto. Muchísimas gracias, Karin. Laura, desde tu punto de vista ciudadano, todo lo que has visto a través de las redes sociales, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál es tu posición personal ante este? Yo digo que esto es un nuevo arremeter ideológico, desde mi punto de vista, como lo vengo estudiando. ¿Y cuál es tu opinión acerca de esto? Sí, aquí hay algo que destacar y desde el punto de vista político tenemos que comentar. Y es lo siguiente. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de las personas que son gay. Particularmente yo no tengo nada en contra de alguien que sea gay. No tengo en contra de absolutamente de los gays. No tengo nada en contra de las personas que son drag queens, no tengo absolutamente nada en su contra. Aquí lo que hay que hacer es una raya bien, pero bien plantada con el asunto que significa la sexualización de los niños y adolescentes. Una cosa es la situación personal, una cosa es la sexualidad que los adultos han decidido tener. Y otra cosa muy diferente es penetrar, y uso esa palabra literalmente, penetrar en el ámbito de los padres para tener injerencia sobre los niños. Hasta los 18 o 21 años, estas personas, que son niños y adolescentes, están bajo tutelaje de sus padres. No es tutelaje del Estado. Y aquí quiero hacer un destacado. Porque hablo del tutelaje del Estado. Ustedes se recordarán que cada vez que algún Estado intenta hacer tutelaje de los niños, los padres saltan.
Y se recordarán, por ejemplo, que en Venezuela sucedió lo mismo. Y entonces hubo marchas diciendo, con mis hijos no te metas, porque se estaba hablando de un tema que era básicamente político. Pues yo le quiero contar que están haciendo lo mismo sin anunciarlo. El Estado o los estados, los países donde se está llevando como una normalización la ideología de género, están imponiendo un tutelaje arrebatándoselo a los padres. Entonces, aquí hay diferencias. Y en estos días, hace algunos meses, hicimos, en mi cuenta particular, yo hice una serie de historias donde se diferenciaba lo que es ser una persona gay, la diferencia de el movimiento social que vincula a los gays, y otra cosa muy diferente es el lobby político. Y el punto aquí es ese lobby político. No, por lo menos particularmente yo no tengo absolutamente nada en contra de los gays. Ahora, el tema es el siguiente. En mi caso, cuando yo iba para la escuela y a mí me tenían que llevar a la sociedad bolivariana, los padres tenían que ser requeridos en su autorización para podernos montar en un autobús y luego llevarnos a la sociedad bolivariana. Los maestros tenían que pedir esa autorización. ¿Cómo es posible que un profesor, y entonces aquí en unos minutos les voy a pedir que lo coloquen, por favor, cómo es posible que un profesor de química en Estados Unidos se genera el propio la facultad de llevar a los muchachitos de 16 años a un show de drag queen? Y entonces allí, por favor, Karin, si puedes subir el video, vamos a subir. Por supuesto. Vamos a colocarlo solo unos segundos para explicar después de qué se trata. ¿Cuál quieres? ¿Todos? El del fondo negro, el del fondo negro. Muy bien. MSDC. His teacher, Mr. Patrick Pickler, he was his chemistry teacher. He was also a writer for About Magazine, an LGBTQ magazine. He published a article with a lot of students, on them without authorization. He recruited my son. He also took my son to a drag show when he was underage. He took him to a drag show when he was underage, and it was really bad. It was a really bad experience. He also put him next to this sex offender while he was out there with my son. There's a lot of stuff that nothing got done. I have a lot of info, a lot of videos, text messages. Police HSD has a lot of messages. It was really bad. Bueno, y en ese video podemos ver cómo el padre, no estoy segura si es ante la Junta Escolar, creo que es ante la Junta Escolar, Esteban, ante la Junta Escolar está haciendo la denuncia. Correcto. De ese profesor de química que se lleva al grupo de muchachitos de 16 años hasta las 3 de la mañana. Y por cierto, uno de los drag queens era una persona que estuvo implicado en asalto sexual a un niño de 8 años. Eso es grave. ¿Qué está pasando en estas localidades para que esto pueda suceder? Entonces, aquí los padres van a tener que organizarse y los padres van a tener que actuar de alguna manera buscando evidentemente la representación política. Sin embargo, estemos al tanto de que esta es una situación importante, global, que tiene al frente un lobby político importante con muchos recursos atrás. Excelente, Laura. Bueno, y ya para finalizar esta ronda de opinión general, tenemos a Rommel. Rommel, ¿qué puedes opinar tú acerca desde el punto de vista periodístico? Eres periodista y por supuesto tu área de experticia, ¿qué opinión nos puedes arrojar acerca de lo que estamos viendo en todas partes? Mira, yo estaba notando aquí
varias de las cosas importantes que me han parecido significativas, relevantes de lo que han estado con ustedes, ¿no? Hay una cosa que yo no entiendo, ¿no? Y es a las personas que están a favor de esto que está sucediendo. No lo puedo comprender, porque esto es algo que desde el sentido común es muy fácil de comprender o de darse cuenta qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Y yo voy a ejemplificar esto con algo que dijo Adaís de España, por ejemplo, que ya los niños o los adolescentes a partir de los 16 años pueden cambiar de sexo sin consultar a los padres. Pero si van a un banco no le prestan plata, ¿no? Porque para eso son menores de edad. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿no? Tú puedes con mucha practicidad entender para qué puede o no tener una persona madurez. ¿Me explico? Porque si no puedes votar, por ejemplo, para escoger al presidente de tu país, ¿cómo si tienes capacidad de tomar una decisión que puede ser irreversible para tu vida? Porque el presidente debe estar 4 años, por ejemplo, pero un proceso de cambio de sexo te puede matar para siempre. Entonces, ¿cómo puedes decidir sobre algo tan trascendental y no puedes decidir sobre otra cosa que es de repente más, digamos, menos duradera, ¿no? Aquí indudablemente hay que hacer una aclaratoria de que lo que no se, o sea, acá no se está avanzando en un tema de libertad. Aquí se está manipulando el libertinaje para poder conseguir una finalidad netamente política. Y eso es lo que no se puede permitir. O sea, no, una vez más, ante un problema tangible y real, como puede ser en algunos casos la discriminación de las personas homosexuales, cosa que me parece a mí de que siga ocurriendo. Pero una cosa es avanzar hacia la solución, por ejemplo, de la discriminación de las personas homosexuales o avanzar en lo que puede ser la legalización del matrimonio gay. Y otra cosa es politizar todo esto para debilitar la psique de los niños y formar ciudadanos más mareables para poderlos manipular y conseguir votos a futuro. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, acá yo creo que el meollo del asunto es ese, ¿no? Nosotros, las personas que estamos en medios, que tenemos acceso, digamos, a un poco más de alcance, tenemos que empezar Se congeló Rommel. Bueno, interesante la... Ya estoy de nuevo aquí. Okay. Decía que lo que se busca es de polarizar, ¿no? Entonces, todo el que trata de ver el sentido común se trata de llevar, ¿no? Hacia un extremo de que es un troglodita, antihomosexuales, machistas. No, ya va. Una cosa es el sentido común y otra cosa es la gente que, bueno, que odia a los homosexuales, que eso es otra locura, pero ese no es el punto. O sea, para tú, como civilización, fomentar la igualdad de derechos, no tienes que destruir la infancia de la humanidad, porque no es necesario. O sea, la infancia, los niños tienen una edad en la que pueden hablar, digamos, y en la que los padres y los adultos los pueden orientar sobre el tema del sexo y sobre el tema de las orientaciones sexuales. Esa orientación no se hace llevando un niño a un show de drag queen, porque eso es como que yo quiera orientar a un niño sobre las relaciones sexuales y lo lleve para un burdel. Así sea heterosexual. Yo no me puedo ir con mi hijo a un prostíbulo para enseñar relaciones sexuales, porque sería un psicópata. Entonces, si yo llevo a unos niños a un show de drag queen para enseñarles igualdad, soy un depredador sexual en potencia, porque eso no tiene ningún otro tipo de calificativo. Eso hay que decirlo claro y raspado. Y que nos bloqueen donde nos quieran bloquear y que nos censuren donde nos quieran censurar. Pero es un tema de depredación sexual, es un tema de ataque. Ese es uno de los trabajos que, por ejemplo, periódicamente la diferencia entre lo que es, digamos, la tolerancia, la libertad que tiene cada quien de hacer su cuerpo,
la libertad que tiene cada persona de escoger su sexualidad, de los adultos, y lo que es el ataque a la infancia, y lo que es el intento de manipular a los niños, que pasa por el tema también de legalizar la pedofilia y toda esta cantidad de barbaridades que se están viendo hoy en día. Bueno. Perdón, ¿podría interrumpir un minuto justo en Ok. lo que habló recién, que hay un tema muy importante? Cuando hablabas, Rommel, de la igualdad, estuvo muy claro. El derecho, el decir de las igualdades, quiere decir la igualdad en el trato como seres humanos, pero no quiere decir que somos todos iguales. Cuando lo que yo hablé anteriormente, no estoy hablando, cuando digo una perversión, no estoy hablando de una discriminación. Estoy hablando de una ideología. Es como si yo, por ejemplo, voy a una playa donde hay sacerdotes y monjas y me pongo en toples. Ahí soy una perversa frente a esa sociedad porque ellos están cuidando su castidad, independientemente de lo que pensemos, ¿sí? Acá no vamos a... Cada uno tiene sus ideologías y se respetan todas. Como yo también respeto si sos transexual, si sos homosexual, no respetaría si sos pedófilo, por ejemplo. No, que eso Pero, es un delito, claro, cariño. o sea, exactamente. Pero la orientación sexual es Por el momento. de cada uno libre. Vos sos libre y dueño de hacer en tu cama lo que quieras. Pero eso no quiere decir que se lo tengamos que imponer a los niños y a los adolescentes como algo normal, todo lo que va contra las leyes naturales. Esas son alteraciones. Lo podés decir patologías, alteraciones, orientaciones dispersas, como quieras. No vamos, acá no estamos haciendo diagnósticos de nada. Pero seamos reales y no tratemos de, digamos, distorsionar la realidad humana, y el que yo te respete, el que yo te tolere, no quiere decir que yo acepte en mi ideología tu postura como si fuera algo normal. Como tampoco, en el caso, vamos a ir de Argentina, que tengas más derecho a un trabajo en una planta fija porque sos transexual que una persona que vive dentro de los vamos a decir reglamentos naturales. Perdón, mi lengua materna, aclaro, es alemán, por eso pido disculpas en la forma de hablar, no tengo tanta fluidez como en la escritura, en el español, así que pido también tolerancia de esto. Ser heterosexual no es una cosa que puedes poner en un currículum. O sea, a ti no te capacita para hacer un trabajo ser heterosexual, y ser homosexual tampoco. No. O sea, eso no son virtudes. Exactamente, son opciones de vida, son opciones de vida. O sea, claro. Como si yo tengo ganas, por ejemplo, digo, me caso con 2 hombres, es mi vida. Si quiero enamorarme de 2 personas o no. Seguro, no es lo que dice el Código Civil, no es lo que dice, pero es mi vida. Obvio, claro. Eso no es lo que le tengo que educar a mis hijos, que es normal que yo me enamore de 2 hombres. O sea, pero todo esto, hay que saber diferenciar. Una cosa, ¿no? ¿Entienden a lo que voy? Nosotros estamos discutiendo, ¿no? Nosotros estamos discutiendo esta situación en un punto donde nosotros creemos que ellos tienen ese debate en una era donde la que vivimos nosotros vivimos en una era que se inició con la Ilustración, y que ellos se encargaron de totalmente destruir lo que era la época de la Ilustración, y nos metieron en algo que se llama la época posmoderna. Si nosotros nos ponemos a discutir con ellos, todo lo que nosotros estamos discutiendo pertenece a un ámbito donde somos trogloditas. Entonces, esto que estamos discutiendo, que nosotros somos los hombres de la caverna, y para ellos la evolución y el progresismo va a ser lo que ellos están imponiendo a través de los niños, tiene una razón de ser. Y va desde la revolución cultural de Mao, por supuesto, con los textos de Gramsci y todo esto que estamos viendo, más la Guardia Roja. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Que a través de los niños y el adoctrinamiento de los niños, y eso se ha visto en los países socialistas como Venezuela, Corea del Norte y todos estos países, solo que desde ese ámbito lo estaban haciendo desde el punto de vista de clases. Ahora lo están haciendo desde el punto de vista sexual, de género, de raza, inclusive del cambio climático, porque todavía no hemos tocado lo que España en estos momentos está aceptando como ecosexualidad. Entonces, esto lo que estamos viendo nosotros es formar una Guardia Roja a favor del Estado a través de los niños, con esas particularidades, o sea, con esas 4 particularidades. Entonces tú ves que hay totalmente desarraigo de la patria potestad. Por ejemplo, en Canadá
no existe. Y hay casos puntuales donde el Estado ha dispuesto del bienestar del niño para que realice ciertos cambios y modificaciones que no son reversibles dentro del cuerpo. No es correcto. Eso hay que estar muy pendiente. España también está en lo mismo. Entonces, lo que están formando es una Guardia Roja revolucionaria al estilo postmoderno. Y eso hay que tener mucho en cuenta porque nadie más rebelde que un niño. Un niño, dentro de su propia configuración, es un ser rebelde. Siempre, o sea, por eso existe la educación paternal y maternal, que es lo que configura a ese ser que está creciendo. Por eso es que tú ves estos actos, porque necesitan que estos niños se rebelen en contra de la familia, porque el niño es un oprimido. Y de eso se trata la ideología woke. Bueno, vos hablás del oprimido, vamos a hablarte, discúlpame, yo te voy dando el concepto psicológico, me parece que es muy importante e interesante que nos complementemos en esto. Cuando hablas de lo oprimido, es lo siguiente, tenemos que diferenciar algo en la educación a la educación que habíamos recibido nosotros. Nosotros no sé, pero ustedes, pero yo sí conozco la educación de los chirlos, de la penitencia, de la bofetada. Si yo le llegaba a decir algo a mi viejo, como decimos los argentinos, a mi papá, que Dios lo tenga en la gloria porque ha sido un excelente padre, hoy, antes me enojaba y hoy digo gracias a Dios que me educó con tanta dureza porque hoy me doy cuenta que necesito esos valores con la situación que vivo hoy con mis hijos adolescentes, ¿no? Pero hay algo que yo puse a la práctica y se los voy a decir, no como psicóloga, sino como mamá. Tengo 4 hijos. La vida me golpeó que después de 25 años de matrimonio, mi marido falleció en un accidente automovilístico y tuve que ser de mamá y papá, no perdiendo el rol de madre. Y tuve que educar a 4 hijos que son hermosos. Mi hijo varón, que es el más chico, que es autista con el síndrome de Asperger, y que está saliendo adelante gracias al amor que le damos y a la colaboración de mis hijas, que les quiero agradecer a mis hijas, mujeres, frente a la cámara que nos hacen estar viendo mañana. Gracias por ser tan valientes y por mantener esa unión familiar. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Podemos ser exigentes y podemos poner disciplina si conservamos los valores desde el ejemplo como padres, desde el ejemplo en nuestra vida personal, profesional, con las relaciones, de mantener la prudencia y hacernos cargo de cuando cometemos errores, hablar con nuestros hijos de nuestros errores y el diálogo ante todo. Yo no soy una madre que pone penitencias, ni soy una madre que pega, ni soy una madre de que les prohíbe, no. Les doy libertad, pero esa libertad diciéndole cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Y cuando ellos ven esa libertad que la tienen, se toman menos libertad. Pero yo me acuerdo cuando a mí me prohibían algo, yo llegué hasta treparme de la ventana de mi habitación, poner una muñeca con peluca en una cama, irme al boliche y volver y trepar y volver por la ventana. O sea, miren las cosas que hacía porque me prohibían todo. En cambio, mis hijos me preguntan cosas que a veces me pregunto, ¿cómo que me pregunta esto? O me cuentan. Por eso creo que a través de las experiencias podemos ir aprendiendo. Y también, ¿qué nos quiere decir hoy la sociedad? Se está revelando. ¿Por qué? Porque los discriminamos. No discriminemos, integrémoslos por ser diferentes, pero también pongámonos firmes de que no nos quieran imponer su forma de vida como si fuera normal o como que nosotros tenemos que ser como ellos. No. Esa es mi experiencia a mis 51 años y yo les agradezco a este grupo tan hermoso de Freedom Post, que son mucho más jóvenes que yo, pero que aprendo de ellos y aprendo también de todos los que nos escriben y nos dan sus comentarios. Gracias por darme la palabra. Es que podemos aceptar la homosexualidad sin volvernos homosexuales todos. Tal como que, o sea, nosotros aceptamos a los veganos, a los vegetarianos, y los demás comemos carne. Es que el problema no es aceptar. O sea, fíjense una cosa. Todos a la vez, hable uno por vez, por favor. Vamos a hablar la hipocresía. Vamos a hablar de las hipocresías de estos casos. Cuando tú me hablas, yo hablé ayer en un en vivo en Getter también, acerca de las 4 fases de cómo esto se ha ido implantando dentro de la sociedad, que son tolerancia, aceptación, participación y celebración. Perdón, celebración y participación.
Entonces, esas 4 fases es la que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, te piden al principio que toleres, pero ellos no te toleran a ti. Te piden al principio que aceptes, ok, nosotros te aceptamos, pero ¿qué quieres? Queremos matrimonio igualitario bajo las mismas bases que está el mismo matrimonio tradicional, o sea, con opción a todo. O sea, no es en posición a mitad, no, a todo. A pesar de que el matrimonio tradicional tiene unas bases que ya están establecidas y por qué el Estado lo protege. Lo de la celebración es celebra conmigo, pero yo voy a celebrar igual con tus hijos, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Y la participación es convertir ya a la generación que estamos viendo en propios, porque hay un boom de la generación Z con referente a las otras regeneraciones que prácticamente un 30% de esta generación se considera de estas comunidades LGTBQ. ¿Ok? Y eso No, tenemos que verlo tampoco y tenemos que analizarlo. Dentro de poco va a haber que pedir disculpas por ser heterosexual. Yo sé, No, discúlpame. a eso vamos. Sexual, perdón, nací blanco. No, yo siempre quise nacer negro, pero no pude. O sea, no, es que no podemos, hermano, no nos podemos andar así por la vida. Discúlpame, pero a mí con una mujer no, gracias. No, y yo tengo amigos. Ni a mí. No tenés con qué jugar. Ustedes tampoco tendrían. No tenés con qué jugar. Ustedes tienen. Claro, es que, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es una revolución cultural. Y las revoluciones sabemos a lo que nos llevan, ¿no? Ojo con eso, Laura. Lo grave de la revolución que dices tú justamente es que las revoluciones normalmente son de grupos que son outsider o que no pueden penetrar en el sistema. Esto viene desde el sistema para abajo y eso es lo grave. Y entonces con ese tema justamente el asunto es, en algún momento vamos a tener que pedir disculpas por ser heterosexuales, en algún momento, porque la cosa se está transformando allí. Y un ejemplo muy fácil, muy claro. El vegetariano y el vegano, que siempre andan con su historia, o sea, no nos pueden imponer a nosotros que nos guste o no nos guste la carne. Entonces es lo mismo. A mí me gusta la carne humana. ¿Pero qué? No, es que si venís a Austria te haces vegetariana, porque es suela de zapato la carne en Europa. Volvés a Argentina y te haces de nuevo carnívoro. Ah, no, claro, Argentina, imagínate. Y aparte, si comparás a un europeo, perdónenme los europeos, pero con un latinoamericano o un argentino, no hay comparación. Fíjate, desde mi punto de vista. Hay que ponerle un poco de humor, porque ya que tenemos tantos problemas en la sociedad. No, y hay que tomarla suave, porque de verdad esto es un tema. Los latinos estamos más buenos, o sea. Fíjate que hay un tema muy importante, ¿no? Y volviendo al tema de los niños con referente a los drag, hay una hipocresía que hay que desmontar y es como, vamos a ligar el episodio 1 con el episodio 2. Nosotros estábamos discutiendo lo del porte de armas en el episodio anterior. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, yo estoy de acuerdo con algunas regulaciones y bueno, está bien, background psicológico y todo eso? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, en el Senado, se vaya a aprobar una ley, una regulación que permita que a los muchachos de 21 años, a menores de 21 años, no puedan comprar armas? Perfecto, no hay problema. Pero un niño de 5 años puede entrar en un recinto que es totalmente sexual, en un estado, que es Texas, donde está prohibido de por ley. La ley prohíbe a un niño entrar en este tipo de antros, porque son clasificados como antros sexuales, y eso está a simple vista. Incluso en el video que está muy viralizado acerca de los niños dándole dinero a las pantaleticas a los trans, dice atrás, no se va a lamer solo. ¿Cómo es posible esta hipocresía? Entonces, bueno, viendo desde ese punto de vista, ¿qué podemos nosotros alegar? Porque de verdad que vemos una gran hipocresía en cuanto a las edades, inclusive mandar a la guerra a un niño de 18 años, pero no permitirle tampoco comprar armas, pero pueden enviar también y puede decidir sobre su cuerpo a los 5. Entonces, es una locura que es lo que estamos viviendo y de allí te puede dar la pista a dónde quieren llevar ellos la sociedad. Definitivo. Claro, es que una gente que no pueda decidir. O sea, ahí lo que se está buscando justamente es crear individuos confundidos que no puedan tomar decisiones, no puedan ser críticos y no puedan discernir. Porque si yo soy tarado, yo voto por Trudeau. Si yo tengo un problema mental, una discapacidad, yo voto por Petro. ¿Entiendes? Es mucho más sencillo. Si yo soy crítico,
¿verdad? Yo entiendo que un tipo que fue guerrillero y secuestró gente, su lugar es la cárcel y no una campaña política ni una presidencia. ¿Pero qué Ahora, crees tú que sea eso? Vamos a ver, Laura. ¿Qué crees tú que sea eso? ¿Qué crees tú que sea eso? ¿O el propósito de dónde viene? Porque según la investigación que uno hace, desde las escuelas, el adoctrinamiento de las escuelas es importante también, porque el sistema se movió no a enseñar al niño, sino a seguir instrucciones. Bajo las reglas de las instrucciones, ellos establecen un sistema que se llama teoría crítica pedagógica, creada por un señor que se llama Freire, un señor brasileño. Ellos instauran eso en Latinoamérica y es lo que nosotros estamos viendo. Ya los niños no aprenden a discernir, no aprenden a pensar, no aprenden a, no sé, a ser escépticos de la situación, sino que automáticamente lo que me digan es lo que yo voy a asimilar como cierto. Freire dijo eso. Freire dijo, vamos a politizar al niño desde las aulas. Y ese es el problema que tenemos nosotros ahorita, porque estos grupos que estamos viendo son políticos. Estos grupos tienen poder y tienen poder político, porque fíjate qué es lo que está sucediendo en el mundo. Están bien financiados y eso es lo que no queremos darnos cuenta. Y los padres creen que los niños en las escuelas están a salvo. Allí es yo creo que una de las raíces, aparte de la que dijo Karim con respecto a la familia, que es muy importante, la otra parte también tiene que ver con lo que hacen los niños en las escuelas y quiénes son los que están educando a los niños. Perdón, y te doy la palabra, Laura, hay que, digamos, hablar mucho con los docentes. Y acá me dan ustedes una idea, nosotros desde The Freedom Post, también dirigirnos a los docentes en la forma de las pedagogías, de que conozcan todos estos peligros, ¿no? Y por otro lado, el tema de la aplicación de las pedagogías alternativas, que seguramente Laura puede hablar mucho de ese tema, porque sé que las investiga, de no seguir con la educación frontal. Yo lamentablemente tengo solo experiencia en lo que es la educación universitaria, ¿sí? Así que no puedo hablar como docente en otros tipos de educación, pero sí de las pedagogías alternativas, como ser Waldorf, Reggio Emilia, Montessori, que ayudan a, digamos, a incrementar la creatividad. Yo implemento eso mucho en la psicología, ¿no? Cuando tengo casos de terapias familiares, a través de la creatividad y sobre todo en la experiencia con mi hijo Asperger, porque ellos pueden articularse mucho en todo lo que es a través, por ejemplo, de construir puzzle y todo. Gracias, Laura, y te paso la palabra, pero quería dar este dato. Algo que quiero que mostremos antes de irnos es 3 videos que subió Esteban en sus redes sociales y que es importante que los veamos para contextualizar y visualizar de manera gráfica de lo que estamos hablando. Karim, por favor. Vamos sí, cómo no. Happy Pride. Relax, Santanas and move and how are y'all doing this one? Well, we've already found a secret memo coming out of the Justice Department. They're now going to go after 12 new perversions, things like bestiality, polygamy, having sex with little boys and making that legal. And not only that, but they have a whole list of strategies to go after the churches, the pastors, and any businesses that tries to assert their religious liberty. This is coming, and it's coming like a tidal wave. All right, so Congress, I just want to get this straight. So you are aware of a Justice Department memo that says there will be an effort to legitimize or legalize bestiality, pedophilia, and, as you put it, perversions? That's correct. That's correct. They're coming down with 12 new perversions. The LGBT just isn't is only the beginning. They're going to start expanding it to the other
perversions. All right. Well, nothing anymore would surprise me. Absolutely nothing would surprise me. Bueno, mi opinión, Karim, en el primer video, de una vez, rapidito. Segundo video, donde salen los padres llevando a los niños a un antro sexual. Presos los drag queens, para empezar. Y a los padres mandarlos a un tratamiento psicológico. Familiar, por supuesto. Es Familiar, lo único sí. Porque hay que separar el mundo de adultos. Eso siempre estaba en el mundo moderno. Antes de la posmodernidad, separábamos el mundo de adultos del mundo de niños. Totalmente. Por eso las alcobas tienen puertas. Entonces, esto que estamos viviendo, por supuesto que no es normal. Por supuesto que lo que buscan es esclavizar sexualmente a los niños, violarlos para ser un ser, para crear un ser totalmente sometido ante cualquier ente, sea estatal, sea gubernamental, sea padre, sea cualquier ente. Y por supuesto que eso es lo que se va a visorar en las próximas generaciones. Eso no tiene nada que ver con la inclusión. La inclusión es lo que tú hablas de tu hijo. Incluir a tu hijo dentro de la sociedad a través de educación especial, que pueda poder sobrevivir dentro de la sociedad, porque la idea de un padre es dejar un niño preparado para cuando ya uno no exista. Eso es todo, eso es naturaleza. Exactamente. Tal cual. Y Laurita. lo que me parece gravísimo es el tema de, y fíjate que en la última entrevista, él lo comenta, es la inclusión de 12 perversiones más, y él lo coloca como perversiones, pero ojo, esto en el sentido etimológico de la palabra, tal cual como lo habló Karim hace un ratito. Entonces, esto hay que contemplarlo, ver qué es lo que está pasando con los niños, ver cómo se le está quitando el tutelaje a los padres, la patria potestad, ver cómo el Estado se está abrogando funciones que no te lo está diciendo directamente, sino te lo coloca con un arco iris por detrás. Entonces, mucho cuidado con esto que está sucediendo. Y bueno, tenemos 2 minutos para finalizar. Karim, tus últimas palabras. Esteban, tus últimas Bueno, palabras. yo los invito a todos a que lean nuestros artículos. Tenemos muchísima información sobre temas de actualidad, también temas desde el punto de vista filosófico, politológico, internacionalista, nuestros artículos de opinión, porque como ven somos un equipo interactivo, que venimos desde el servicio exterior, trabajamos para distintos gobiernos, medios de comunicación y estamos muy informados, y gracias a la colaboración de todos nuestros escritores invitados, también que dan sus aportes para informarlos y para abrir los ojos. No queremos inculcarles ninguna ideología, sino que cuiden su propia familia, su propia tierra y su propia identidad. Muchas gracias. Esteban. Bueno, tomando el hilo de Karim, ya el de freedompost.net tiene su categoría de guerra cultural en donde todos estos temas están siendo tratados. Vamos a seguir aperturando muchas más categorías para que la gente pueda informarse, porque más allá de la guerra política que es necesaria, que hay que afrontar, que hay que llevar, que hay que de alguna forma ganar, tenemos también que enlazarla con la guerra cultural, porque por la cultura también nos pueden ganar y nos van a ganar si no estamos atentos a todo esto. Yo, bueno, de verdad que cualquier consulta siempre está el portal. Y bueno, los invito. Gracias a todos los que están viendo este live, que de verdad que tocar estos temas siempre dan luz, por lo menos a las familias y a los que tienen hijos, para que puedan tomar acción sobre cualquier tipo de asunto. Tiene que debatirse. Esto tiene que debatirse, no tiene que callarse la gente. Sí, y en definitiva esto tiene que debatirse. Esperamos que este espacio haya sido un reactivo, un catalizador para aquellas personas que no lo estaban viendo de la manera grave que está sucediendo por detrás, y para el que sí lo estaba viendo de esa manera, pues nos pueda comentar, déjennos sus preguntas, síganos por el de Freedom Post, de freedompost.net, y en todas las redes sociales como @TheFreedomPost. Fuimos Karim y Ebaún, Esteban Rafael y Laura de Rosamar. Que estén muy bien. Los esperamos. Gracias. Bye. Y compartan el video, por favor, que es muy importante y comunicativo para todos ustedes. Gracias. Bye.